Tipos de muestreo. El muestreo aleatorio consiste en la extracción de una muestra de una población finita, en el que el proceso de extracción es tal que garantiza a cada uno de los elementos de la población la misma oportunidad de ser incluidos en dicha muestra. Esta condición garantiza la representatividad de la muestra, porque si en la población un determinado porcentaje de individuos presenta la característica A, la extracción aleatoria garantiza matemáticamente que por término medio se obtendrá el mismo porcentaje de datos muestrales con esa característica. Para realizar este tipo de muestreo es muy útil la selección de números aleatorios por medio de ordenadores o tablas realizadas para tal efecto. Por su parte, el muestreo no aleatorio es aquel en el cual no puede calcularse la probabilidad de extracción de una determinada muestra. Las unidades muestrales no se seleccionan al azar, sino que son elegidas a criterio del investigador, el cual busca seleccionar a sujetos que considera que cuentan con las características representativas de la población en estudio. Dentro de las técnicas de muestreo aleatorio tenemos el aleatorio simple, estratificado, por conglomerados, polietápico y sistemático. A continuación vamos a definir cada uno de ellos y daremos un ejemplo de su aplicación dentro de la psicología. Muestreo aleatorio simple. Este tipo de muestreo es utilizado cuando se conocen todos los elementos de una población. Todos los integrantes de dicha población tienen la misma probabilidad de ser elegidos. Para obtener la muestra se enumeran los elementos de la población y se seleccionan al azar los n elementos que contiene la muestra. Un ejemplo aplicable de muestreo aleatorio simple utilizado en el área de la psicología consiste en el caso de que queramos realizar un estudio entre una población de 120 estudiantes del nivel de bachillerato y necesitamos una muestra de 30 sujetos para conocer sus hábitos de estudio. Lo que tendríamos que hacer en base al muestreo aleatorio simple sería numerar del 1 al 120 a los alumnos y a continuación sortear 30 números entre los 120. De esta forma obtendríamos muestra deseada. Muestreo estratificado. En esta clase de muestreo, el investigador divide a los sujetos en diferentes estratos en función de cierta característica relevante y posteriormente lo que hace es un muestreo aleatorio simple de cada estrato. Ejemplo, imaginemos que deseamos conocer los niveles de inteligencia de diferentes estratos en base a sus variables socioeconómicas. Inicialmente segmentamos la población por diferentes niveles socioeconómicos y posteriormente en cada estrato realizamos una selección de los sujetos en base a un muestreo aleatorio simple. Como ejemplo, citamos un estudio en el cual se quiere detectar los factores que influyen en el alcoholismo en jóvenes, suponiendo que entre los adolescentes existen diferencias de acuerdo con el nivel socioeconómico y sexo. Para ello se efectúa un muestreo estratificado de acuerdo al nivel socioeconómico y el sexo de los adolescentes y así aplicar los instrumentos correspondientes a cada uno de los grupos. Para que todas las muestras sean equitativas, se realiza un muestreo estratificado proporcional, o sea, cada muestra cuenta con el mismo número de elementos. Muestreo por conglomerados. En este tipo de muestreo, el investigador selecciona grupos o conglomerados y de cada grupo selecciona los sujetos por medio de muestreo aleatorio simple o sistemático. Asimismo, puede decidir incluir a todo el conglomerado. Ejemplo, supongamos que queremos estudiar el rendimiento académico de los estudiantes de psicología en México. Para ello, dividimos a toda la población en diferentes conglomerados, o sea, en las facultades de psicología existentes. Posteriormente se selecciona aleatoriamente algunas de estas facultades y a continuación traemos una muestra aleatoria de cada una de las escuelas. Muestreo polietápico.
En este tipo de muestreo, las unidades que al final integran la muestra se definen en etapas sucesivas. Se trata de un caso particular del muestreo por conglomerados, en el que la unidad final de muestreo son subdivisiones de estos. Es recomendable en el caso que los conglomerados tengan un elevado número de individuos y se requiera realizar una selección entre ellos. Asimismo, este muestreo puede extenderse a más de 2 etapas. Para la selección se sigue el procedimiento aleatorio simple, sistemático o por estratos. Una aplicación sería si queremos seleccionar una muestra de alumnos de preescolar para valorar su desarrollo psicomotriz. Para ello, escogemos al azar 4 zonas escolares de la localidad. En cada una seleccionamos 2 centros educativos. En cada centro elegimos aleatoriamente uno de los grupos de preescolar. Finalmente, en cada grupo seleccionaremos 15 sujetos al azar, con lo que habremos seleccionado una muestra. El muestreo sistemático es cuando se elige un individuo al azar y a partir de él, a intervalos constantes, se seleccionan los demás hasta completar la muestra. Podemos aplicarlo cuando queremos considerar una población de 500 niños autistas pertenecientes a determinada zona y de la cual intentamos sacar una muestra sistemática de 50 niños para aplicarles una técnica de motivación. Para ello definimos el tamaño del salto sistemático K, que es igual a 500 entre 50, lo que nos da 10. A continuación seleccionamos un número aleatorio R entre 1 y 10, por ejemplo 9. Y a continuación sumamos 9 más 10 nos da 19. Y sumamos el resultado de esto, que es 19 más 10, que equivale a 29. Y así sucesivamente hasta completar nuestra muestra de 50 niños. Muestreo no aleatorio. Dentro de este tipo de proceso contamos con el muestreo por cuotas, intencionado, incidental y bola de nieve. El muestreo por cuotas es el procedimiento que consiste en seleccionar la muestra después de dividir la población en grupos o estratos. Las características más empleadas son la edad, sexo, nivel educativo, etc. A continuación se seleccionan los primeros que se encuentren y que tengan las características en estudio. Este tipo de muestreo es adecuado para realizar estudios exploratorios de forma rápida y a bajo costo. Ejemplo, supongamos que deseamos realizar una investigación para comparar el rendimiento académico de los diferentes niveles de secundaria y su relación con el género y nivel económico. Inicialmente identificamos los subgrupos. Para ello dividimos a toda la población en nivel de clase, cruzados con género y nivel económico. Se toma nota de las proporciones de los subgrupos en toda la población y a continuación realizamos un muestreo de cada grupo. Muestreo intencionado. Este procedimiento se caracteriza por un esfuerzo deliberado de obtener muestras representativas en base a la inclusión en la muestra de grupos supuestamente típicos. Por otro lado, puede ser que el investigador seleccione directa e intencionalmente a los individuos de la población. Generalmente se emplea para utilizar como muestra a individuos que se tiene acceso. Supongamos que queremos realizar una encuesta para conocer el número de cesáreas que se están realizando en un hospital particular, para investigar en qué porcentaje se están realizando estas intervenciones sin ser indispensables, solo por aspectos económicos o estéticos. Muestreo incidental. El criterio de selección depende de la posibilidad de acceder a los sujetos. Frecuentemente se utilizan individuos que las condiciones nos permiten. Ejemplo, si queremos realizar un estudio para conocer el índice de adolescentes que se embarazan debido a una mala comunicación y falta de apoyo de sus padres, para seleccionar a los sujetos de nuestra muestra acudiríamos a un hospital de la mujer y abordaríamos a las adolescentes que se encuentran en la sala de espera para realizar las entrevistas.
Muestreo por bola de nieve. El procedimiento consiste en localizar a algunos individuos y estos a su vez nos conducen a otros y así sucesivamente hasta contar con la muestra suficiente. Ejemplo, si queremos realizar una investigación acerca de la incidencia del VIH entre hombres de edad media, primeramente nos acercaríamos a ciertos individuos que sabemos padecen dicha enfermedad y que cubren dichas características. Y les solicitaríamos que ellos nos contactaran con algunos de sus amigos o conocidos que estén padeciendo la misma enfermedad. Y así sucesivamente hasta que integráramos nuestra muestra. A continuación vamos a describir la lógica e importancia del muestreo y definir los conceptos de universo, población, muestra, muestra representativa, unidad de muestreo y criterios de inclusión y de exclusión de la muestra. Se conoce como muestreo al proceso de obtención de la muestra y puede ser probabilístico, aquí las muestras se seleccionan al azar, o no probabilístico, nombradas también muestras por conveniencia. El muestreo implica gran relevancia para la psicología, fundamentalmente porque al realizar una investigación es imposible incluir a toda la población, debido al gran costo, elementos humanos y tiempo que se necesitaría para ello. De esta manera, para realizar inferencias acerca de las características de una población, empleamos el muestreo. Por su parte, el universo o población es cualquier colección finita o infinita de elementos o sujetos. Por ejemplo, la población de familias de una comunidad, la población de viviendas en un municipio, etc. Asimismo, algunos autores establecen diferencias entre ambos términos, indicando el universo como un conjunto de personas, seres u objetos con población, un conjunto de números obtenidos midiendo o contando ciertas características de los mismos. La muestra, por su parte, es un subconjunto de la población que se obtiene para averiguar las propiedades o características de ésta. Su finalidad es que sea representativa de ella. Se dice que una muestra es representativa de la población cuando es un reflejo de ella, o sea, cuando reúne las principales características de la población en relación con la o las variables en estudio. Unidad de muestreo. Corresponde a la entidad básica mediante la cual se accederá a la unidad de análisis, por ejemplo, un sujeto, una familia, etc. Los criterios de inclusión son la definición de las características que necesariamente deberán tener los elementos de estudio. En cuanto a los de exclusión de la muestra, definición de las características cuya existencia obligue a no incluir a un sujeto como elemento de estudio. La trascendencia de los elementos de probabilidad consiste en que nos permiten cuantificar la fortaleza, confianza de nuestras conclusiones. Por ello, los conceptos de probabilidad forman un componente significativo que complementa a los métodos estadísticos y nos ayuda a evaluar la consistencia de la inferencia estadística. Asimismo, el error o porcentaje de error equivale a elegir una probabilidad de aceptar una hipótesis que sea falsa como si fuera verdadera, o a la inversa, rechazar la hipótesis verdadera por considerarla falsa. Si se quiere eliminar el riesgo de error, considerándolo como un porcentaje de 0, entonces la muestra tendría que ser del mismo tamaño que la población. Como esto en la mayoría de los casos es casi imposible, se decide correr un cierto riesgo de equivocarse, que generalmente en ciencias sociales se considera aceptable el equivalente al 5%.